Black Ops 25. Hola a todos y hoy os traigo otro de los trucos en Black Ops 2 en los zombies. Estamos en el nuevo port de PS5 en 2026 y estamos en el mapa de Buried, y lo principal que vamos a necesitar es montar lo que es el trampolín. Para hacer este truco vamos a necesitar ser 2 jugadores como mínimo, ¿vale? En este caso éramos 3, pero bueno, mínimo 2. Y en este caso lo que vamos a hacer, vamos a ir al salón y vamos a lo que es a por el alcohol, ¿vale? En este caso hay que darle el alcohol al héroe para que nos abra justamente esta puerta de aquí, ¿vale? O esta barrera que justamente hay aquí, la que es la parte del granero. Así que en este caso, bueno, pues el héroe va a quitar esa barrera de ahí y vamos a tener que abrir esta puerta, ¿vale? La puerta del granero. Así que bueno, vamos a ir hacia allí y la abriremos. En este caso vamos a necesitar ser 2 jugadores, ahora vais a ver por qué. Pero también vamos a necesitar, en este caso, que sea el final de la ronda, los últimos zombies, en este caso un par de zombies, y dejarlos en el suelo, ¿vale? Que se vayan arrastrando por el suelo, como lo estáis viendo justamente ahora, ¿vale? Entonces lo que haremos será, uno de los jugadores va a venir justamente a esta parte de aquí y se va a tumbar en esta parte de aquí, ¿vale? Nos tumbaremos en el suelo y pondremos lo que es el trampolín. Pondremos aquí el trampolín y nos quedaremos así tumbados. En este caso nos va a elevar un poco más hacia arriba, ¿vale? Y estaremos como atrapados en este caso, ¿vale? Aquí justamente vamos a agarrar de nuevo el trampolín y aquí volveremos a colocar lo que es el trampolín para que quede más elevado, y justamente cuando está cargando nuestro compañero nos tiene que empujar para salir justamente de ahí, ¿vale? Para que ya podamos movernos libremente de nuevo, ¿vale? Una vez estamos aquí, tenemos que ponernos en esta posición, ¿vale? Y nos pondremos en la esquina más o menos derecha de lo que es el trampolín, justamente por aquí, y nos volverá a elevar otro piso. En este caso, una vez caemos, agarramos de nuevo lo que es el trampolín y lo guardaremos. Y dejaremos que quede el zombie. El zombie tiene que acercarse hacia nosotros, ¿vale? Y en este caso vamos a tener que acuchillar para hacer un comandazo, ¿vale? En este caso, cuando se acerca el zombie, vamos a intentar hacer el comandazo. Lo suyo es que sean un par, que hayan 2 más o menos, porque a veces podemos sin querer eliminar al zombie, ¿vale? A veces lo eliminamos sin querer, así que bueno, en este caso, pues lo suyo es que hayan 2. Aquí, como veis, va a venir uno, porque el otro pues lo están aguantando los compañeros, y vamos a cuchillar hasta que justamente pase lo que vais a ver ahora, ¿vale? Atravesaremos lo que es justamente las tablas que tenemos a nuestra izquierda, ¿vale? Justamente lo veréis más o menos por aquí. Y cuando atraveséis las maderas tenéis que saltar rápidamente y llegar a esta zona de aquí, a esta roca, ¿vale? Tenéis que quedaros por aquí. Hay barreras de eliminación, así que tener cuidado cuando os mováis justamente en esta zona. Ahora, como veis, va a venir la segunda parte del truco, ¿vale? Ya que son 2 trucos combinados. Esta sería la primera parte y ahora viene la parte donde se tienen que colocar nuestros compañeros. Como veis, nuestros compañeros van a entrar a la celda del héroe, pero la puerta está abierta, así que lo que tienen que hacer es poner el trampolín para después, cuando Leroy cierre la puerta, puedan entrar dentro de la celda. En este caso, como veis, ya está puesta ahí lo que sería el trampolín, pero como veis, Leroy se ha quedado bugueado y no cierra la puerta de la celda. Si os pasa esto y se os queda Leroy con la puerta abierta, o sea, él dentro pero con la puerta abierta, lo que tenéis que hacer, como vais a ver, en este caso CS, nuestro compañero, va a por los caramelos o las golosinas, como queráis llamarle, y en este caso vais a ver que Leroy va a salir de nuevo de la celda y se va a desbuguear, ¿vale? En este caso, justamente lo veréis aquí, él, en el momento en el que agarra los caramelos, Leroy vuelve a salir de la celda, ¿vale? Ya que tenía la puerta abierta. Simplemente, bueno, le volveremos a atacar o a disparar al Leroy, ¿vale? Para que vuelva a entrar a la celda. Esto siempre y cuando ya tengáis el trampolín dentro de la celda, ¿vale? Es importante que ya esté dentro de la celda el trampolín, si no, no podréis hacerlo después. Cuando Leroy entra y cierra lo que es ya la puerta, ahí está el trampolín, ahí veis la posición en la que lo puso CS antes de que cerrara la puerta, y como veis, justamente él ahora lo que va a hacer es entrar dentro de la celda y quedarse aquí dentro. Deciros que si os están gustando este tipo de trucos que estamos subiendo, os agradecería que dejarais un fuerte like, que no cuesta nada, me ayudaría muchísimo, y si no estás suscrito, suscríbete para no perderte ningún vídeo. Y bueno, como veis, aquí entra nuestro segundo compañero. En este caso, bueno, pues están aquí dentro. Aquí dentro ellos no van a atraer a los zombies, pero en mi caso, como yo estaba en la otra parte, yo sí voy a traer a los zombies justamente aquí detrás de esta pared. Aquí vamos a poder agarrar los power-ups sin problemas. Deciros que no os acerquéis demasiado a lo que sería esta roca hacia donde están los zombies, porque sí que os podrían golpear, así que dejar más o menos un par de pasos hacia atrás de distancia, y como vais a ver, vamos a poder agarrar los power-ups sin problemas, ¿vale? Así que bueno, simplemente os quedaréis en esta roca de aquí,
¿vale? La que estáis viendo justamente aquí. No os mováis mucho porque por detrás, como ya he dicho, hay barreras de eliminación, así que bueno, como veis, nuestros compañeros dentro de la celda van a poder disparar sin problemas, van a poder hacer todos los puntos que quieran, vamos a poder subir rondas altas y demás, y el que está en el truco, que en este caso era yo, pues también vamos a poder estar justamente ahí agarrando los power-ups y haciendo puntos y demás. Cuando quieran salir de la celda, simplemente uno de ellos tiene que autoeliminarse para volver a entrar al mapa y así luego guardar los puntos en el banco. Así que nada, esto es un trucazo para 2 jugadores como mínimo, aunque pueden estar 4. Y poco más, así que nada, espero que os haya gustado, si os ha gustado votar me gusta y favoritos y nos vemos en el próximo vídeo. Saludos a todos.